Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy me di a la tarea de hacerles un pequeño diagrama de un tema nuevo. El motivo de que empecemos con esta dinámica es que ha habido una serie de detalles, de problemas, ¿no?, con las aplicaciones y demás. Lo que sí necesito es que se comiencen a comunicar por medio de WhatsApp o busquen un medio para poder tomar sus detalles, sus problemas, para poder así darle alguna solución. Debido a la cancelación del 1 y 5 de mayo, pues necesitamos trabajar el día de mañana, viernes 1 de mayo. Entonces vamos a iniciar con este tema, que es parte de forma, espacio y medida, que son las figuras y cuerpos. El subtema o el aprendizaje esperado es el análisis de las características de los cuerpos que se generan al girar sobre un eje: un triángulo rectángulo, un semicírculo y un rectángulo. Esto nos va a generar la construcción de desarrollos planos, de conos y cilindros rectos. ¿Qué es esto? Pues que básicamente con tres figuras planas vamos a nosotros a generar un giro llamado revolución, y esto nos va a dar un volumen. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Aquí tenemos las tres figuras de las cuales nos habla el tema, que es triángulo, rectángulo, semicírculo y rectángulo. Son figuras muy sencillas, ya conocidas. Entonces, la revolución, pues no estamos hablando de revolución francesa ni ninguna revolución que nos maneja la historia. Estamos hablando de un giro, como ya lo decía el tema, que vamos a ver ahorita unos ejemplos que nos van a dar un volumen, nos van a dar un cuerpo geométrico. Aquí tenemos un bosquejo de un triángulo en un plano XY, y esa flecha nos va a indicar que va a revolucionar 360 grados. Esa revolución nos va a generar esta pequeña figurita. La tenemos ahí también bosquejada, y vemos ahí otra línea con el nombre de Z, que bueno, nos está representando las tres dimensiones, X, Y y Z. ¿Qué es esto? Pues una figura en el espacio, y esto es un cono. La siguiente figura es un semicírculo. De igual manera tenemos aquí los dos ejes bosquejados, el X y el Y, y tenemos ahí dibujado un pequeño semicírculo que a la hora de generar una revolución también de 360 grados nos va a dar este bosquejo. Ahí un poquito complejo pues representarlo. También el X, Y y Z nos genera una esfera. Y por último, y de igual manera, tenemos el rectángulo. Ahí vemos sus ejes y cómo se nos genera ahí un cilindro, ¿no? Entonces esta es la manera en que funciona. Básicamente esos son los elementos del tema. Bueno, entonces una figura plana que nos da un área con los componentes de base y altura, como sabemos en el triángulo y en el rectángulo, o nos da un radio o un diámetro, como ya sabemos en los componentes del semicírculo, nos va a generar con esa revolución, nos va a generar este volumen. Aquí tenemos un ejemplo un poquito visible, donde tenemos aquí este triángulo rectángulo con un eje, que sería este palito, que si lo revolucionamos vemos cómo gira, y a lo mejor nos podemos imaginar o no qué es lo que nos va a dar como resultado, pero el resultado nos da esta figura, este conito. ¿En qué consiste este conito? Pues vaya que la altura va a ser la equivalente a esta parte, a la altura del triángulo, y el radio del círculo que genera va a ser la base. Aquí tenemos 3 centímetros. Entonces a la hora de generar la revolución de esta figura, nosotros vamos a tener este cuerpo geométrico. Aquí lo interesante es conocer cómo nosotros podemos calcular el volumen de este cuerpo. Tenemos como datos la base y la altura de obviamente del triángulo rectángulo, perdón. Ahí está. Entonces tenemos una base de 3 centímetros y una altura de 6 centímetros. Podemos calcular el área
como ya conocemos, base por altura sobre 2, y obtener el área de esta figura plana, que sería sustituir la base, que sería 3, por la altura, que sería 6, sobre 2. Muy sencillo, ¿no? 3 por 6, 18, sobre 2, nos daría un área de 9 centímetros cuadrados. Este sería el área de este triángulo. Ahora bien, lo que nos interesa aún más es conocer el volumen de todo este cilindro. Entonces buscaríamos el volumen del cilindro. Entonces para esto tenemos el volumen es igual a 1/3 del área de la base por la altura. El área de la base, que es un círculo, sería pi por radio al cuadrado por la altura. Aquí tenemos la fórmula de nuestro volumen. Bueno, ya que tenemos la fórmula para calcular el volumen de un cono, vamos a sustituir los datos. 1/3, pues una constante que va a multiplicar también un pi. El radio nos va a medir 3 centímetros, que vamos a elevar al cuadrado, por la altura, que son 6 centímetros. Entonces el círculo que genera esta revolución va a ser igual a 1/3 de pi, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9 por 6. Ok, entonces de ahí vamos 9 por 6, 54, 1/3 por pi por 54 nos va a dar un volumen de... Por último, a la hora de multiplicar 1/3 por pi por 54, vamos a tener un resultado de 56.54 centímetros cúbicos. Obviamente tenemos aquí unidades de centímetros elevadas al cuadrado. Este nos da centímetros cuadrados y estos son centímetros. A la hora de multiplicar centímetros cuadrados por centímetros nos da centímetros cúbicos. Y bien, este sería el volumen de nuestro cilindro, 56.54 centímetros cúbicos.